Les doy la bienvenida a Iberoamérica Habla, un programa que sintetiza el accionar de los países miembros de la Federación Iberoamericana de Ombudsman en defensa de los derechos que son esenciales a la dignidad de nuestros pueblos. La presunción de inocencia es un derecho de toda persona detenida o vinculada a proceso. Esta garantía está plasmada tanto en acuerdos internacionales como constitucionalmente. Se cuenta entre los derechos que conforman la esfera del debido proceso y su aplicación determina el funcionamiento justo o injusto del sistema penal. México ratifica este derecho como fundamental en su Constitución Política, donde el artículo 20 enumera entre los derechos de toda persona imputada que se presuma su inocencia mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por el juez de la causa. A pesar de este mandato, algunas prácticas que se dicen comunes terminan vulnerando los derechos humanos de los detenidos como probables responsables en la comisión de un delito. En este punto participan de manera determinante los medios de comunicación. La exhibición de personas detenidas ante los medios de comunicación es una práctica contraria a la presunción de inocencia, ya que sin haber tenido un debido proceso ni haber sido juzgados por autoridad competente, son conocidos por la comunidad como delincuentes. Esta es la argumentación que da esencia a la Recomendación 3/2012, emitida por la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal y dirigida a la Procuraduría General de Justicia de la capital metropolitana. Sobre este tema platicaremos hoy con el presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, el doctor Luis González Plasencia. Quédese con nosotros, esto es Iberoamérica Habla. El 26 de marzo de 2012, la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal hace pública una recomendación en la que pide a la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal eliminar la práctica generalizada de exhibir públicamente ante los medios de comunicación a las personas privadas de libertad que estén bajo su disposición. Esta recomendación surge de un expediente acumulado de 29 casos, que representan un total de 50 agraviados, de los cuales 42 fueron exhibidos teniendo la calidad de probables responsables. De estos 42, 21 personas fueron liberadas por distintas instancias del Poder Judicial, acreditándose que fueron exhibidos sin contar con las pruebas suficientes que justificaran su detención. Hoy nos acompaña en el programa el doctor Luis González Plasencia, ombudsman capitalino, para ampliarnos los detalles que dieron origen a esta recomendación. Señor presidente, sea usted bienvenido a Iberoamérica Habla. ¿Qué tal? Me da mucho gusto saludarles. Señor presidente, hace unos momentos hacíamos un recuento de las causas que fundamentan la recomendación que usted dirigió a la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal. Cuéntenos, ¿en qué hechos se sustenta esta recomendación? Bueno, en realidad tiene que ver con la presentación de una serie de quejas en las que los peticionarios y peticionarias nos hacían saber de las implicaciones que tiene haber sido presentados ante los medios de comunicación como probables responsables de delitos y después, una vez que sus procesos fueron avanzando, ellos fueron liberados por diversas razones y no obstante eso, las implicaciones de la presentación han tenido distintas afectaciones a su vida privada. Bien, ¿y qué derechos vulnerados se consideran en esta recomendación? Bueno, por supuesto, el tema relacionado con el debido proceso, con el derecho a la defensa adecuada, pero hay muchos más que en cadena también se violan. Aquí cabe destacar, por ejemplo, el derecho a la intimidad, ¿no? A la vida privada. Nos dimos cuenta de casos de personas que, no obstante haber sido absueltas, iban, por ejemplo, a solicitar trabajo. En el momento de solicitar trabajo, los buscaban en las redes
en Google, por ejemplo, y lo primero que aparecen son los videos en donde ellos son presentados como presuntos responsables. Este tipo de daños trasciende, por ejemplo, a los hijos también, ¿no? En las escuelas resultan ser los jóvenes estigmatizados porque sus papás salieron en la tele como presuntos delincuentes, entonces es un hecho que les marca la vida. Por eso también consideramos nosotros que se trata de una forma de trato cruel que viola, por supuesto, el derecho a la integridad personal. Desde luego también nos importa mucho remarcar lo que tiene que ver con la igualdad ante la ley. No es el mismo trato que reciben ellos una vez que han sido presentados. Prácticamente se genera la sensación de que son culpables. Entonces, todos estos derechos encadenados resultan de una gran afectación para la vida de estas personas. Entiendo que hay muchos casos que motivaron a la institución a su cargo a emitir esta recomendación. ¿Quisiera comentar algún caso? Sí, con mucho gusto. Tenemos el caso, por ejemplo, de una pareja que fue detenida en un centro comercial y fue presentada ante los medios de comunicación como miembros de una banda internacional de falsificación de identificaciones. Se decía que tenían procesos abiertos en distintos países del mundo y así se hizo notar ante los medios de comunicación. Con el tiempo, ellos consiguieron su libertad, consiguieron su inocencia, pero los efectos que tuvieron en sus vidas todavía lo siguen viviendo. Han tratado de conseguir trabajo, no lo han logrado. En la escuela, a los niños tienen una situación muy complicada porque todo el mundo da por hecho que sus padres son delincuentes. Sus propios vecinos les han pues complicado la vida porque no terminan de creer que hayan salido inocentes, y ellos mismos como pareja han tenido una serie de dificultades por la presión que todo esto genera, ¿no? La verdad es que salir de la cárcel después de haber sido presentado ante millones de personas como delincuente, no como un delincuente común, como un delincuente miembro de una banda organizada internacional, y tratar de volver a la vida cotidiana resulta muy complicado y afecta de manera pues trascendental a toda la organización familiar y vecinal, ¿no? Y en este momento, ¿en qué estatus se encuentra esta recomendación? Bueno, desafortunadamente la recomendación no fue aceptada, ¿no? Hay un debate que se ha dado que me parece que es un debate sobre el cual tenemos que insistir, porque por una parte la Procuraduría lo que dice es que los medios de comunicación solicitan esta información para poderla dar a conocer al público. Y los medios de comunicación lo que dicen es que, bueno, pues la Procuraduría presenta a estas personas como delincuentes y hay un interés público en hacerlo conocer. Pero aquí hay un detalle que es muy importante de notar, y es que lo cierto es que el Ministerio Público tiene la obligación de guardar sigilo mientras está realizando esta primera parte de la investigación hasta que tiene certeza, o por lo menos un nivel de certeza tal que le permite poner en conocimiento de un juez la probable comisión de un delito y la imputación directa a las personas que tiene detenidas. Antes de eso, la Procuraduría tendría que estar obligada a guardar sigilo porque se dan casos como los que ya documentamos. Y por la otra parte, hoy, como sabes, hay una preocupación muy importante en el país por el tema de los datos personales. Entonces, eso también obliga al Ministerio Público a proteger la imagen, la identidad, el nombre de las personas, por lo menos hasta el momento en el que no interviene un juez, momento en el cual el proceso se vuelve público y entonces ya las circunstancias cambian. Pero hasta entonces, lo cierto es que esta práctica es una práctica pues que implica una falta de cumplimiento del Ministerio Público de sus obligaciones. Señor presidente, de acuerdo a la información consignada en los medios de comunicación, en respuesta a esta recomendación, la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal elabora un protocolo de presentación de probables responsables ante los medios de comunicación. ¿Qué opinión le merece el contenido de este protocolo? Bueno, nosotros lo atacamos, por supuesto, incluso lo planteamos ante la Suprema Corte para que la Corte se pronunciara. Desafortunadamente, por una cuestión técnica, esto no pudo proceder. Pero el tema es el siguiente, es que lo que la Procuraduría afirma es que existen determinados delitos que pueden ser de gran impacto social que ameritarían la posibilidad de estas presentaciones.
Entonces el debate se centra en si en algunos delitos sí se puede presentar a las personas y en otros no. Pero en realidad no tiene que ver con eso, porque como te decía, es más bien un tema de tiempos procesales, ¿no? Durante el tiempo en el que el Ministerio Público está integrando la averiguación, antes de que el proceso sea público, así sea el delito más grave, está obligado a guardar sigilo. Y en cambio, una vez que el proceso se vuelve público, aunque sea un robo menor, ahí el tema ya es otro, ya puede ser conocido por cualquier persona. A raíz de la reforma constitucional de derechos humanos en 2011, la Asamblea Legislativa del Distrito Federal tiene ya la facultad de hacer comparecer a los funcionarios que incumplan con los términos de una recomendación. Mi pregunta aquí es, de ejercer esta facultad, ¿quién comparecería? ¿El actual procurador, Jesús González Almeida, o su antecesor, Miguel Ángel Mancera, actual jefe de gobierno del Distrito Federal? No, como se trata de un asunto de responsabilidad objetiva, le tocaría responder al actual procurador, ¿no? Cabe mencionar que la recomendación no la rechazó el doctor Mancera, sino su sucesor, el doctor Rodríguez Almeida. Seguramente en otras entidades de Iberoamérica existen escenarios como los que dieron origen a la intervención de la comisión a su cargo. ¿Qué recomendación haría usted a estas entidades? Sí, bueno, yo creo que sería importante que si hay casos, que seguramente los hay, tanto en los estados como en la federación, las comisiones en el ámbito de nuestras competencias pudiéramos documentar estos casos y emitir recomendaciones, porque verdaderamente es importante generar una protección inmediata en casos como estos. Sabemos que el gobierno federal ha dejado ya de presentar a las personas. Los argumentos son otros, ¿no? No hacer apología del delito, pero si el efecto es poder proteger los derechos de personas que eventualmente resultan inocentes después de haber sido presentadas, me parece que es una buena noticia. Ojalá que eso se replique en los gobiernos estatales y si no, bueno, pues a que las defensorías, las comisiones de derechos humanos podamos trabajar conjuntamente con esta lógica, ¿no? Afortunadamente, nuestra recomendación está en la página web de la comisión, está disponible para ser consultada por quien así lo desee. Nos queda claro que de acuerdo con el sustento de esta recomendación, las consecuencias de la presentación de presuntos responsables ante los medios de comunicación genera un juicio mediático que transforma la presunción de inocencia en una presunción de culpabilidad, en donde la vida social, familiar, política, económica y laboral de las personas queda dañada. Señor presidente, ¿qué camino queda por recorrer en esta recomendación? Bueno, mucho. Estamos por emitir una segunda recomendación y vamos a seguir insistiendo en el tema. Y yo creo que hay una parte, bueno, desde luego jurídica, que de pronto es muy técnica, pero hay una parte social que es muy importante porque efectivamente se crea la sensación, sobre todo en tiempos de altísima inseguridad, de que es importante que los medios de comunicación den a conocer a los probables responsables, porque eso motiva mayores denuncias. Nosotros hemos podido comprobar que no es así, no es que de pronto sale en la tele y todo el mundo dice, ah, sí, a mí también me robó y tal, y van y denuncian. Eso ocurre en muy pocos casos, de hecho, nosotros no pudimos documentar uno solo, y te digo esto porque la Procuraduría afirma que los tiene, yo les creo, pero no documentados no están, por lo menos por parte nuestra. Y esto tiene que ayudar a que la sociedad en general y los medios de comunicación tomen conciencia sobre la importancia que tiene proteger la identidad de las personas cuando no se tiene certeza real de que cometieron un delito. Señor presidente, agradezco su presencia en Iberoamérica Habla. Ha sido un placer compartir este espacio con usted. ¿Desea comentar algo más? No, bueno, pues un saludo a todos los amigos de Iberoamérica. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Bien, a mí solo me queda agradecer la presencia del doctor Luis González Plasencia en este espacio e invitarle a usted a que nos acompañe en la próxima emisión de Iberoamérica Habla. Soy Elena Paredes, hasta pronto.